Sin lugar a dudas, la hermosa palabra del Señor nos sigue hablando. La segunda carta que Pablo escribe a Timoteo es una carta muy desafiante para todos aquellos que estamos sirviendo de tiempo completo en el ministerio o entregándonos en servicio a la iglesia. También es aquellos que están en un puesto de liderazgo, de consejo, en alguna posición dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, en el cual podamos ser ejemplo. La palabra de Dios nos enseña que día tras día somos renovados, y es la palabra de Dios la que nos va purificando, la que nos va mostrando el camino que debemos de seguir y la forma en la cual nosotros podemos y debemos conducirnos. Dios es un Dios celoso, es un Dios que procura que su pueblo le agrade y que todos aquellos que creen en Él y que han entregado su vida a Él, le sirvan no bajo los parámetros que el hombre ha inventado, sino bajo los parámetros que Él mismo ha establecido. Dios es fiel y nos ha dejado un instructivo claro, nos ha dejado un instructivo fácil de seguir, que claro, con nuestras fuerzas no podríamos, pero el Espíritu Santo nos capacita día tras día para que podamos vivir y ser guiados como Dios quiere que seamos. Tenemos una gran responsabilidad cuando estamos dirigiendo una congregación, cuando estamos tomando decisiones en bien del cuerpo de Cristo, porque al final de cuentas, la iglesia, no importa cuánto tiempo tengas pastoreando una iglesia, la iglesia no es tuya, la iglesia es del Señor. Solamente somos administradores, hombres y mujeres a los cuales Dios les ha tenido la confianza de poner en sus manos lo que más ama, la iglesia, su amada novia, próximamente su esposa, y nos permite cuidar la grey de Él, las ovejas de Él, porque todo lo que es en la iglesia es del Señor. Cualquier pastor, por más éxito que pueda tener, cualquier líder que tenga por más carisma que pueda tener, no puede competir con el amor de Dios, no puede competir con el amor de Jesús. La iglesia es del Señor y un día daremos cuenta de cómo estamos administrando lo que Él ha puesto en nuestras manos. En esta reverencia y en esta seriedad de responsabilidad, Pablo le escribe a Timoteo, y más adelante vamos a ver también cómo le escribe a Tito, y les deja un encargo, el encargo de que sean fieles administradores de lo que el Señor les da. Pero más que ser una carta que exija resultados, números o prontamente un resultado positivo a nuestro entorno, como pudiéramos pensar en un crecimiento, en algo que hemos considerado que sea el éxito, Pablo se centra más en el ser y en la persona de los pastores, más que en el hacer. Cuando tenemos un ser sano, guiado por Dios, nuestro hacer será para su gloria y para su honra. Me encanta cómo Pablo le escribe a Timoteo en esa segunda carta, y en el primer capítulo empieza con un tema muy familiar, muy relacional. Nosotros no podemos servir como mentores o no podemos ayudar a alguien, no podemos discipular a personas si no establecemos una relación personal con ellos. Pablo conocía a la mamá de Timoteo y a la abuela de Timoteo. No sabemos si los habrá conocido personalmente o era a través de las pláticas que él mantenía con Timoteo, pero como haya sido, la forma en la cual Pablo conocía a la familia de Timoteo nos habla de un lazo muy cercano, de un lazo muy familiar, más allá de solamente un saludo un domingo en la iglesia o un miércoles, más allá de solamente una plática ocasional en alguna comida o cena que se provoca en el lugar de reunión. Más allá de todo eso, Pablo tenía una relación muy estrecha con su familia, con sus discípulos, con aquellos que él estaba guiando. La pregunta que deberíamos hacernos nosotros es, ¿qué tan cercana es nuestra relación con aquellas personas que les estamos enseñando la palabra de Dios? Jesús pasó 3 años con sus apóstoles, con sus discípulos. Día y noche convivía con ellos, dormía con ellos, estaba con ellos en las buenas y en las malas. No podemos mentorear ni discipular de lejos. Y recuerda que Jesús nos envió a ser discípulos, no solamente evangelizar o predicar la palabra. Pero me encanta cómo dice Pablo en el capítulo 1, versículo 3. Desde el capítulo 1, versículo 1, Pablo dice, a mi querido hijo Timoteo, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Me encanta cómo dice el versículo 3, al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia. Pablo no habla solamente de un corazón puro,
sino también habla de una conciencia limpia. No hay nada que me reprochen y no hay nada que me reproche yo mismo, porque mi conciencia está tranquila delante de Dios. Y por eso le doy gracias a Dios. Pablo le dice a Timoteo, traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. Pablo sigue afirmando en Timoteo la fe que hubo en su mamá y en su abuela. Esto te va a animar, Timoteo, esa fe, aférrate a esa fe. Y Pablo sigue hablando acerca de lo que Dios hizo en la vida de Timoteo. No te desanimes, sigue adelante, aviva la llama del don de Dios que está en ti, el cual fue impuesto bajo las manos del presbiterio, de los líderes. Timoteo no se envió solo a plantar una iglesia, tuvo el respaldo de Pablo, el respaldo de la iglesia, tuvieron a bien un nombramiento fijo y firme. Hoy hay muchas personas que quieren levantar iglesias sin ninguna autoridad, en rebeldía, en división, creyendo que el Espíritu Santo les ha hablado y que lo pueden hacer. Yo no dudo que el Espíritu Santo nos hable ni que Dios nos llame, pero el Espíritu Santo es un espíritu de orden y no de desorden. No es de división, es de multiplicación. Y cuando alguien sale y planta una iglesia sin una autoridad sobre él, es peligroso. Debemos de tener cuidado. Nadie en la Biblia inició una iglesia sin haber sido enviado por un grupo de apóstoles, sin haber sido enviado por su autoridad. Y ninguna iglesia en la palabra de Dios, no hay una iglesia registrada que haya surgido de una división. Cuando Pablo salió a predicar con Bernabé, dice la Biblia que oraron y ayunaron en la iglesia, y los líderes pusieron las manos sobre ellos y los enviaron. Ninguno de los hombres o mujeres que planten una iglesia en la palabra de Dios fue a través de la rebeldía. El costo de la unción no es la rebeldía, esa es una mentira de Satanás. Cuando David tuvo la oportunidad de sentarse en el trono y tuvo la oportunidad de acabar con la vida de Saúl, no lo hizo. Se sometió a la autoridad de un hombre que Dios no lo estaba respaldando, pero que todavía lo tenía en el trono. Dios no está de acuerdo con las divisiones. Por eso Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, cuando el presbiterio, cuando el liderazgo te ungió y te envió. Dios siempre envía a sus ungidos a través de una iglesia, a través de la autoridad, no a través de la división ni de la rebeldía. Pablo sigue hablando y diciéndole a Timoteo, Pablo, yo estoy en la cárcel, he estado designado como heraldo, apóstol y maestro, y padezco sufrimientos, pero no me avergüenzo, dice Pablo, porque sé en quién he creído, y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que yo le he confiado. Pablo, a pesar de las circunstancias y donde él se encontraba, podía decir, yo no me avergüenzo de seguir proclamando mi fe en quien he depositado todo lo que soy. El capítulo 2, versículo 1 dice, así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Pablo le dice a Timoteo, lo que yo te enseñé y por lo que estás viviendo, enséñaselo a otros y esos a su vez a otros. No te quedes con ello. En la iglesia no hay protagonistas. Cuando un hombre o una mujer se levantan como protagonistas y creen que son los únicos voceros que Dios va a usar, es peligroso. La Biblia no nos habla que hay uno. La Biblia nos dice que somos muchos los que Dios está levantando y va a usar en esta generación. No uno, no un protagonista. El único que se va a llevar el aplauso es Jesús. El Espíritu Santo se derramó sobre 120 que estaban reunidos en el aposento alto y se derramó sobre muchos más en toda la historia de la palabra del Señor y lo sigue haciendo. Ya no hay uno solo, hay varios, hay muchos. Toda carne será llena del Espíritu de Dios. Cuando alguien se levanta como si fuera el único, hay que tener cuidado. Pablo le dice a Timoteo, yo te enseñé algo para que a su vez tú lo enseñes a otras personas dignas de confianza y ellos a su vez a otras personas dignas de confianza. ¿Cuál es el requisito? Capítulo 2, versículo 15. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Alguien que es mentiroso, que es adúltero, que es fornicario, que es tranza, que usa la palabra de Dios como negocio, debemos de tener cuidado, porque este no es siervo de Dios. El siervo de Dios se presenta delante de Dios y de la iglesia como alguien que no tiene nada de qué avergonzarse. Dice la Biblia en el versículo 21 del capítulo 2, si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda obra buena. Así debemos de ser. Y un siervo del Señor no debe de andar peleando, más bien debe de ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. ¡Wow! Es el carácter del siervo, su carta de presentación, no los milagros, no las señales, no su forma de predicar, no la labia que tenga. Escucha bien, Pablo le está diciendo a Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo, lo que distingue un siervo del Señor. No debe de andar peleando, ni peleando lugares, ni peleando auditorios, ni peleando templos, ni considerarse dueño de nada, porque todo es del Señor. Así dice Pablo, humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda al arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a la voluntad de él mismo. Dios nos habla a través de la palabra, se necesita un carácter de fidelidad, de sumisión a la autoridad. Alguien que no sabe ser sumiso a la autoridad es que no ha comprendido el principio bíblico de Romanos capítulo 13. La unción, los milagros, el trono, la corona, todo estaba sobre Saúl, pero Saúl ya había sido rechazado de parte de Dios. El rey Saúl no tenía libertad para acercarse a Dios, pero él quería seguir aferrado al trono. Y muchas veces tenemos a gente o conocemos a personas que sí son ungidas, que son llamadas por Dios, que tienen el don de milagros, el don de profecía, el don de enseñanza y pueden estar alimentando a un pueblo, pero si no son sumisos a la autoridad, están fallando en lo que a Dios más le agrada, la obediencia, la rectitud, la integridad. No somos dueños de nada. Dios es el dueño de todo y a quien obedece, Dios siempre lo bendice. Esa es la clave para ser un hombre o una mujer que honra a Dios. Dice la palabra del Señor, en los últimos días se levantarán hombres arrogantes, blasfemos, jactanciosos, desobedientes, ingratos, impíos, insensibles, implacables, libertinos, despiadados. Y viene hablando acerca de un montón de características, amigos del placer más que de Dios. Aparentan ser piadosos, pero su conducta, infieles, desobedientes, rebeldes, mentirosos, rateros, amantes del dinero, su conducta desmiente el poder de la piedad. Con esa gente, Timoteo, mejor ni te metas. No tienes nada que hacer. Si hay alguien que está cerca de ti, que se comporta y aún ostenta un título de liderazgo, huye de ellos. No tienes nada que ver con ellos, porque no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellas personas en rebeldía. En cambio tú, le dice Pablo a Timoteo, has seguido a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. ¡Wow! Imagínate qué tremenda la vida de Pablo, que podía decirle a Timoteo, tú me has visto vivir de esta manera, quiero que sigas esto. En presencia de Dios y en Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo, Timoteo. Predica la palabra. No prediques de ti. No prediques de tu vida pasada. A la gente no le va a servir de nada lo que tú eras antes. Predica la palabra. Deja de estar jactándote de tu pasado y diciendo lo que tú eras y mostrando las heridas del pasado. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Porque la palabra es la que anima, corrige, reprende y con mucha paciencia nos da el crecimiento. Le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización y cumple con los deberes de tu ministerio. Por lo demás, dice Pablo está a punto de ser sacrificado como él lo dice y está a punto de morir. Pero el versículo 7 del capítulo 4 de la segunda carta de Pablo a Timoteo dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y me he mantenido en la fe.
Por lo demás, dice Pablo, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Esta es la hermosa promesa que se ha de cumplir. Muy pronto, el Señor, que es el juez justo, nos otorgará en aquel día, cuando Él venga, cuando lo veamos en gloria, cuando seamos levantados en las nubes, nos otorgará el galardón, lo que Él ha reservado y lo que nuestras obras han conseguido. Sino también, dice Pablo, a todos los que con amor hayan esperado su venida. Es el primer mandamiento. Amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Esperemos con amor esa venida. Me encanta cómo termina Pablo esta carta. Capítulo 4, versículo 22. El Señor esté con tu espíritu y que la gracia sea con todos ustedes. El Señor sea con tu espíritu y que la gracia de Él sea con todos los que te rodean. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor despierte hambre por su palabra y sed por su presencia. El Señor te bendiga.